un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl, también a través de la app de Cooperativa. Este primer café de miércoles 26 de agosto lo vamos a compartir con la secretaria nacional de la democracia cristiana, Alejandra Kraus, con Vicente Bruna, que es secretario general del Partido Republicano, con Jorge Guzmán, diputado de Bópoli, y Andrés Cuble, secretario general del Frente Amplio. Con ellos, con ella, entonces, vamos a compartir el primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Siguen las conversaciones en torno al famoso proyecto de ley de reforma de Constitución en el marco del proyecto de seguridad, ¿verdad? Ayer habló el presidente de la República cuando entregaba 26 vehículos a la Policía de Investigaciones. Dijo que no sirve de nada entregarle todos los elementos del mundo a las policías si no hay una voluntad política detrás. Y ahí hizo referencia, por supuesto, a este proyecto de ley. Tenemos que avanzar en esos proyectos y también en el hecho de que la Constitución incluye el concepto de seguridad pública, pero de manera real. Eso no quiere decir que queramos pasar a llevar algún derecho fundamental de las personas. Y además, dice, estoy seguro que el patriotismo hará que todos miremos el bienestar de Chile. Bueno, haciendo un llamado a todos, ¿no es cierto?, que se apruebe esta reforma, pero la realidad dice que no hay mucha agua en la piscina, a juzgar por los dichos de unos y otros, dentro incluso del propio oficialismo, como el senador Andrés Lonton, que ayer acá en Cooperativa dijo que hubo una falta de rigurosidad técnica de algunos equipos al redactar este proyecto, que quizá hay un exceso de juventud o inexperiencia en algunos equipos. También los dichos de la presidenta del Senado de Renovación Nacional, la senadora Paulina Núñez, que directamente dice que le parece más conveniente retirarlo al proyecto. Bueno, ustedes ya saben, los auditores también han escuchado bastante sobre este tema. Vamos a las opiniones. Yo quisiera saber, Alejandra Kraus, ayer conversamos acá sobre la postura de los partidos del oficialismo, ¿no es cierto?, de directamente no están de acuerdo, rechazar la idea de legislar, incluso hasta el senador Matías Walker, ex DC y ahora demócrata, también insiste en que no va a aprobar la idea de legislar. La democracia cristiana como partido de oposición está en la misma postura que el PS, que el PPD, que el Frente Amplio, que el PC. Hola Cecilia. Hola, buen día. Y saludos a todos los panelistas. Efectivamente, la democracia cristiana en esta materia, a propósito de la reforma constitucional, no la agenda, que yo creo que la agenda de seguridad, que es otro tema, en la reforma constitucional, efectivamente. Cecilia, se han ido aunando las posiciones de uno y otro porque es un mal proyecto. Es un mal proyecto, ya hay cuestionamientos a la calidad técnica, ya ni siquiera temas ideológicos solamente. Hoy día el análisis que se hace, incluso hay quienes sostienen que esto casi fue la inteligencia artificial. El senador Pedro Araya fue el que dijo aquello, sí. Exactamente, más allá de lo que, digamos, la ironía que podría haber detrás de ello, cuando un proyecto de ley ya hay cuestionamientos de carácter técnico, contenidos en el mismo, los alcances, la verdad es que es muy difícil salvarlo como tal. Matías Walker, el senador Matías Walker lo ha señalado, pero también Paulina Núñez. Claro, lo que acabo de decir, claro. Claro, hoy día viene una columna de opinión interesantísima del abogado constitucionalista Javier Couso y de Arturo Fonten en el diario El Mercurio, sobre los alcances, y que todo indica que lo mejor que debiera ocurrir es retirar el proyecto de reforma constitucional. En consecuencia, Cecilia, esto ha ido unando y es un mal proyecto y además ya instaló de alguna manera que contenía normas
que conducen hacia un modelo iliberal de la derecha. Y eso no es bueno para el presidente Kast. En consecuencia, tenemos una posición similar al resto de los partidos de la oposición. Ok, a ver, el Partido Republicano, lo decía ayer, e incluso también otras personas del mismo oficialismo, dicen no, ¿por qué retirarlo si ya el gobierno se ha manifestado su voluntad de conversarlo, de discutirlo? Es en el Congreso donde hay que conversar aquello. A ver, Vicente Bruna, secretario general del Partido Republicano, me imagino que también está en esa postura y en la misma línea que el propio presidente decía ayer, que espera que se apruebe y que el patriotismo hará que todos miremos el bienestar de Chile y que, ¿no es cierto?, que una cosa es habilitar la seguridad pública en la Constitución, dijo también el presidente, y otra es instalarla en una ley orgánica constitucional, que es lo que permitirá llevar adelante esta reforma. A ver, esos dichos y esos conceptos, si los podría explicar desde la mirada republicana. A ver, yo lo que veo acá es que hay que poner, primero muchas gracias por la invitación, pero lo que yo veo acá es que hay que ver cuál es el foco de esto. El foco no es un proyecto de seguridad por seguridad, el foco son las personas, son las familias chilenas que están viviendo el flagelo de la delincuencia. Hoy el crimen organizado, la delincuencia común no solo está robando dinero, sino que está robándole libertad a las personas. No solo están secuestrando personas, están secuestrando la esperanza de los chilenos, no solo están asesinando, están matando, digamos, el futuro de Chile. Ese es el problema. Básicamente la delincuencia impacta en lo que viven los chilenos. Y es por eso que para nosotros es importante que se puedan discutir estos temas en el Congreso. Me cuesta mucho creer que hayan sectores que pretenden cerrar el debate cuando lo que está afectando acá es el día a día de todos los chilenos, el futuro de Chile. Nosotros estamos abiertos, y así lo ha mostrado nuestro presidente Arturo Esquella, y así lo ha mostrado también el gobierno. La misma Marisol Peña, que no es precisamente de mi sector político, habla de que esto no es un proyecto que con tintes liberales, sino que hay mucha apertura al diálogo. Nosotros queremos eso, un diálogo democrático que se dé en el Congreso Nacional, que permita poner y contrastar posturas para ver cómo le respondemos todos los sectores políticos a la ciudadanía en su principal preocupación, que es la seguridad. Pero ¿usted cree que los otros sectores no tienen conciencia del problema de la seguridad en Chile? No sé cuál será la razón. Lo que yo veo es que existen sectores que quieren cerrarle la puerta a este debate que me parece necesario tener, porque es la forma que estamos planteando, junto con otras muchas medidas, y ahí coincido con lo que se decía al principio, pero junto con otras muchas medidas, es un tema que se está planteando como una posible solución a la problemática de seguridad. La fórmula habrá que revisarla, veámoslo bien, pero no nos cerremos al debate en algo que es tan importante para la ciudadanía. A ver, ¿qué dice Andrés Kuble? Jorge Guzmán. Ahí sí. Andrés Kuble. Perdón. Ya, Andrés Kuble. Hola, sí. Cecilia. Buenos días a todos los panelistas. Yo concuerdo con Vicente en el diagnóstico de la urgencia y la necesidad de tener un Estado que responda en seguridad, y por lo mismo me parece que es un error ponernos a discutir una reforma constitucional que habla de otras cosas. Y también me parece que es un error que un gobierno ya 6 meses de haber asumido no se haya hecho cargo de este problema con la gravedad que el mismo Vicente reconoce. Entonces tuvieron una ministra improvisando, nos ponen a discutir cosas que no tienen ni un futuro legislativo y que no se hacen cargo del problema. Entonces veo que acá el gobierno sigue sin agenda en un tema tan delicado, en un tema tan sensible y en un tema donde hay cancha para avanzar en otras materias. Es muy extraña las palabras del presidente Kast de nada sirve entregarle recursos y cosas a la policía si es que no se discute esta reforma constitucional, si es que no hay voluntad política. Vaya a preguntarle a las policías, por supuesto que sirve que tengan más recursos, que tengan más capacidades para perseguir al crimen organizado, mejor inteligencia, poder seguir la ruta del dinero. Por lo tanto, como que de nada sirve, yo creo que todo lo contrario, justamente de nada sirve discutir esta reforma constitucional que en nada nos va a ayudar en la seguridad, y lo que sí sirve es preguntarnos cómo mejoramos y fortalecemos la labor de las policías en la persecución del crimen. Ahora, hay 10 proyectos que ayer daba a conocer el presidente de la Comisión de
de Seguridad del Senado, Karin Bianchi, que decía que hay un acuerdo, que incluso habló con el ministro Arrau, a los 10 proyectos que van a priorizar para aprobar en la Comisión de Seguridad del Senado. Y entre esos 10 proyectos, por supuesto, todos referidos a seguridad, desde la ley de inteligencia económica, la ley antibarricadas, la ley antiencapuchados, la modernización de la Policía de Investigaciones, la ley orgánica constitucional de Gendarmería de Chile, la ley Naim Retamal 2.0, bueno, en fin, todo eso ya se ha llegado al acuerdo que van a ser prioritarios en la Comisión de Seguridad, pero mismo Senado dice, pero no esta reforma a la Constitución, y eso no lo va a votar a favor. Entonces, ¿por qué no concentrarse, podría decir alguien desde fuera, en todos estos proyectos, y si no fue un error político haber ingresado esta otra reforma que generó tanto ruido, ¿no? A ver, ¿Cecilia? Sí. Un segundito, que lo que pasa es que, ¿Quién habla? Vicente, sí. Lo que pasa es que lo que dice el secretario general del Frente Amplio, o es desconocimiento o es mentira, y me parece muy grave que diga que no hay agenda, cuando tú misma leíste muchos de los proyectos en el fondo que se están trabajando ahora en el Congreso. Hay una batería de al menos 30 proyectos, aparte de la reforma constitucional, en materia de seguridad, que están presentados, que se están avanzando, otros que se van a ir presentando. Se han visto la disminución en las cifras de secuestro, la disminución en las cifras de homicidios, de ingresos irregulares por la frontera, ha aumentado el decomiso de droga. Entonces, o simplemente Andrés no está viendo la realidad de Chile, que sería sumamente preocupante siendo dirigente del Frente Amplio, o derechamente están mintiendo a la ciudadanía en materia de seguridad. No sé cuál de las dos cosas me parece más grave. Andrés. La ciudadanía puede juzgar los resultados en seguridad, lo que fue el show de la ministra Steiner, lo que es discutir esta reforma constitucional, mientras el problema sigue ahí totalmente presente. Yo creo que podremos tener opiniones y la ciudadanía podrá juzgar, y es bien claro, creo yo, la falta de agenda y de respuesta ante seguridad. Yo me gustaría saber cuáles son las cifras que tanto tienen que mostrar y cómo Andrés, también se vive. ¿Sí? Pero es verdad que hay un montón de proyectos de ley que están todavía y que están ahí en carpeta, digamos, y que se están discutiendo. Y ojalá se discutan. La mayoría son mociones parlamentarias. Llevamos 6 meses y nos tienen discutiendo cualquier otra cosa. A ver, recordemos que desde Evópoli, el presidente y el senador Luciano Cruzcoque también se manifestó en contra de esta reforma constitucional, sobre todo lo que tiene que ver con las atribuciones del presidente de la República, de este estado de excepción especial. Diputado Jorge Guzmán. Sí, bueno, primero, muy buenos días, Cecilia, a todos los panelistas y quienes nos escuchan. Y la verdad que yo recuerdo hace más o menos una semana también en este mismo programa haber señalado que yo le veía poca viabilidad política y poca viabilidad al proyecto de reforma constitucional. Y yo creo que ya a estas alturas es indesmentible que se puede considerar un error haber presentado una agenda de reforma constitucional en la forma que se presentó y con las magnitudes que en definitiva esta reforma consideraba. Y me refiero particularmente al estado de excepción constitucional y algunas atribuciones que entregaba esta norma. Pero yo espero que en este debate, en un debate tan sensible como es la seguridad, no pasemos de la política a la politiquería. La política aborda estos temas, aborda desde lo técnico lo que significa esta reforma constitucional, pero siempre pensando en el bien común y qué es lo mejor para resolver un problema real que viven los chilenos, que es la seguridad. Pero la politiquería es un poco lo que uno escucha cuando habla recientemente Andrés y desconoce que existe una agenda de seguridad y trata de llevar provecho político en un tema tan sensible como es la seguridad. Yo sí estoy muy consciente que hay una cantidad de proyectos importantes que hay que tramitar y que van a resolver problemas. Y también creo, y ahí espero que esta agenda que ha abierto el Ejecutivo para poder reformar la propia reforma, vaya en la línea de una reforma constitucional que sí aborde temas que son urgentes y prioritarios. Y te voy a poner un caso puntual. Nosotros estamos en semana distrital acá en la región del Maule y un tema que está dando vuelta y que la gente nos conversa tiene que ver con el plan Cancerbero y la nueva cárcel que tenemos en la región del Maule. La gente valora una cárcel que tenga segmentación, que separa a los presos por peligrosidad y que aquellos que son presos, llamemos, de mayor riesgo, que ya están rematados en cierta medida, la misma ciudadanía exige que estén aislados, que tengan sanciones más duras, ejemplificadoras, etcétera. Y también creen en la reinserción social de aquellos que están por primera vez entrando en una cárcel. Eso existe hoy día en la cárcel de máxima seguridad aquí en Talca, están segmentados, etcétera. Pero
yo me hacía la pregunta, ¿necesitamos de habilitación constitucional para eso? Si ya está aplicado, y resulta que sí, porque nos hemos percatado que hay organismos que presentan recursos de protección o amparo para poder restringir la posibilidad del Estado de segmentar a sus presos. Entonces, ahí es mi pregunta, ¿realmente necesitamos una reforma constitucional? Sí, pero en ciertos aspectos sí y en otros no. Entonces, y aquí vuelvo a la reflexión inicial, no pasemos de la política, que es muy necesaria, que el debate es importante, a la politiquería y dejemos esto así como que le saquemos provecho político a un tema que tenemos que abordar, que es, bueno, hagamos las reformas constitucionales que sí sean necesarias para poder tomar decisiones importantes en materia de seguridad. ¿Evópoli está porque se retire el proyecto o no? No, Evópoli está, ha hecho ver sus aprehensiones, lo hizo ver el senador Cruzcoque, lo hice ver yo personalmente, pero también creemos que hay que sentarse a dialogar y conversar. Por tanto, valoramos que el Ejecutivo, yo creo que ha asumido que la forma y el proyecto era excesivo, y ha abierto una etapa de diálogo. Así lo ha planteado el propio ministro, le retiró la urgencia a la reforma constitucional y se ha puesto un espacio de conversación. Si ese espacio de conversación permite habilitar una reforma constitucional necesaria en aspectos que sean urgentes, bueno, nosotros vamos a estar disponibles. Y yo creo que nadie se va a restar a la idea de legislar, porque eso es lo que se vota en primer término, la idea de legislar, si el proyecto cambia de rumbo y encontramos un camino común para abordar la crisis de seguridad, y que yo espero que desde el Frente Amplio, desde la Democracia Cristiana y desde todos los partidos podamos ponernos a disposición de una reforma constitucional que sí sea necesaria y urgente para abordar la crisis de seguridad. Los dichos del alcalde de la UDI, Jaime Belolio, cuando dice, ya lo comentábamos ayer en el primer café también, generó mucha crítica dentro del oficialismo, cuando dice se pasaron mucho más allá de lo razonable, mejor ponerse rojo una vez y sacar la reforma e ingresarla de nuevo. Y reitero lo que dijo también la presidenta del Senado. Es posible discutir con las modificaciones a las cuales está dispuesto el gobierno según los nuevos, o qué tiene que hacer, qué reforma tiene, qué cambios tendría que hacer el gobierno a este proyecto para que puedas tener alguna posibilidad de ser aprobada la idea de legislar. Alejandra, ¿hay posibilidades o no? A mí pero me ocurre probablemente con mi deformación profesional, Cecilia, de abogada, y además haber sido parte de la comisión experta en el segundo proceso constitucional. Los proyectos de reforma, por la envergadura y el impacto que significan ellos, más allá si son 2, 3 o 6 normas, eso no es lo sustancial, digamos, es que tienen una idea, una concepción detrás de cada una de las normas que se proponen. En consecuencia, porque aquí se habla mucho de la importancia de modificar el artículo primero y incorporar expresamente el tema de seguridad y el orden público, más allá que está ya incluido en el concepto de seguridad nacional. Pero después tenemos otras normas, y todas responden a un modelo que se concibe el derecho a la seguridad. Entonces a mí me parece que esa es la deficiencia constitucional, el etos de este proyecto de reforma, que por lo mismo creo que lo que debiera hacer el gobierno, por las distintas razones que ya hemos señalado, y porque políticamente se enredó, una agenda que efectivamente podía liderar en forma clara, prístina, frente a la ciudadanía, frente a todo el concierto, digamos, el estamento político, si usted quiere, se enredó. Entonces, yo creo que este proyecto, tal cual como se presentó, más allá que uno le borre una línea o le añada un inciso o extraiga una norma, creo que el etos del proyecto tenía un sentido que debe necesariamente cambiarse, y en consecuencia... Pero a ver, seamos prácticos. Es decir, se retira el proyecto, supongamos, se puede hacer eso, se retira el proyecto se retire este proyecto, que sería que haga eso el gobierno, y que ingrese otro que incluya algunas reformas constitucionales como las que plantea, por ejemplo, Jorge Guzmán, que dice que sí son necesarias para la segregación carcelaria. Me pasa, por ejemplo, a propósito de lo que señalaba Jorge, ya hay un proyecto de reforma presentado por la senadora Bodanovich. Así es. En esa línea,
Entonces, ¿qué sentido? ¿Es una disputa de qué sector lo hace? ¿O es una disputa que el gobierno debe hacerlo? Entonces, si ya tenemos elementos que se estimaran en el debate que son necesarios, reforzar, hagámoslo. Pero hay proyectos en ese sentido en el Congreso. O sea, con un proyecto de ley en ese sentido se soluciona y no es necesaria una reforma constitucional. Efectivamente, Okay. Y están las leyes orgánicas. Entonces, usemos los instrumentos que hoy día tenemos para agilizar el debate y además agilizar las respuestas efectivas para la ciudadanía en un tema tan relevante como el tema de seguridad. Este proyecto de ley entró por el Senado y en 3 comisiones, ¿no es cierto? Constitución, Seguridad y Defensa. Y si uno revisa los integrantes de cada una de las comisiones, uno podría pensar que en ninguna de las 3 comisiones va a flotar el proyecto. ¿Ya? Tenemos, ¿no es cierto?, la Comisión de Constitución, está Pedro Araya en contra, Claudia Pascual en contra, Paulina Bodanovich en contra, son 3 más 2, suponiendo que Andrés Lonton vote a favor y Arturo Esquella va a votar a favor. 2, se perdió. Comisión de Defensa, Huenchumilla en contra, Pedro Araya en contra, Gastón Saavedra en contra. ¿Quién queda? Cristian Vial y Camila Flores. Y Comisión de Seguridad Pública, está Karin Bianchi en contra, Pedro Araya en contra, Juan Luis Castro en contra, y queda Andrés Lonton y Cristian Vial. Entonces, ¿qué pasa si en las comisiones no se aprueba la idea de legislar? Hasta ahí llega, pregunta, porque no lo sé. Alguien que... Perdón, Cecilia, debiese pasar igualmente a sala. Recordemos que las comisiones técnicas... las comisiones técnicas lo que hacen es hacer un análisis más al detalle, pero en la práctica el proyecto entra el soberano es la sala. Entonces, la sala del Senado va a votar igual. Debería pronunciarse igual, con informe positivo o negativo de la comisión. Claro, porque eso se ha comentado mucho en la prensa también, por eso surge la duda y decía, pero ¿cómo, no? Ahora, bueno, esto sigue su curso. Recordemos que está el ministro Arrau tratando de lograr, ¿no es cierto?, los acuerdos, también todo el gobierno. Ayer el ministro Arrau, asumiendo la autoría de esta reforma, dice, yo firmé y me hago responsable, aunque hay otros artículos en la prensa, hoy día estaba leyendo que los trascendidos apuntan a que fue el subsecretario de la prevención del delito quien habría redactado esto, y que no lo hizo muy bien, pero bueno, el asunto es que está ahí y veremos. El tema es que para la oposición también es un desafío, y para algunos del oficialismo que están en contra, aparecer, como dijo el presidente, ante la ciudadanía. ¿Cómo le van a explicar que votaron en contra un proyecto? Se supone es para terminar con el crimen organizado en Chile, con las amenazas en materia de seguridad. En ese sentido, ¿cómo lo ves, Andrés Kuble? Que justamente tú lo decías, Cecilia, en tus palabras, cuando dice se supone es para, ese supuesto es errado y lo hemos mostrado. Yo creo que los argumentos han estado sobre la mesa de sobra de parte de la oposición, de parte de sectores del oficialismo, de parte de voces expertas, como cosas tan absurdas que trae el proyecto como la interceptación de comunicaciones en ciertos barrios, o sea, que se puedan meter en tu teléfono porque simplemente vives en un lugar, mientras ese mismo sector se niega a levantar el secreto bancario. Entonces parece que la protección y las libertades son para algunos, pero no para todos. Entonces yo creo que ha caído por su propio peso lo malo técnicamente del proyecto, que no se hace cargo del problema, que busca una agenda distinta en realidad a la que dice querer defender. Y mientras todo esto se discute y la obstinación de los sectores más ultra del gobierno insisten en discutir, perdemos el tiempo para hacernos cargo efectivamente de un problema que el gobierno llegó sin plan, llegó sin agenda, y creo que es bastante imperdonable la falta de agenda y de trabajo del gobierno en esta materia. Contrastando con lo que fue su campaña presidencial, donde efectivamente este era el tema central, esta era la principal urgencia, y a 6 meses nos tienen, como decía antes, discutiendo de otra cosa, una falta de plan que fue tan evidente que tuvo que salir la ministra. Andrés Kuble, ¿no pasó ya el tiempo de esa crítica con todos los otros proyectos de ley que se están discutiendo y con todo lo que está haciendo el gobierno en esa materia? Pero es que el foco comunicacional está puesto en una reforma constitucional que no se hace cargo del problema. Entonces seguimos
llevando la discusión hacia puntos y haciendo perder el tiempo a las instituciones y haciendo perder el tiempo al Congreso, mientras se podría aprovechar efectivamente para avanzar rápidamente en algunos puntos que haya acuerdo, discutir aquellos que no hayan, pero siempre siendo claro respecto a cuál es el problema que se quiere atacar y cuál es la solución. Acá se nos dice, hay crimen organizado y por lo tanto hay que hacer una reforma constitucional. Hay un salto lógico como de 20 pasos que no han sido capaces de explicar. Bueno, sí, lo han explicado, que no han sido capaces tal vez de convencer, podríamos decir. Yo creo que no ha habido explicaciones tan claras respecto a por qué una reforma constitucional que hace lo que hace es efectiva para combatir el crimen organizado y viene a solucionar los problemas que efectivamente tenemos en la persecución del crimen organizado. Bueno, esta discusión va a seguir, ¿no es cierto? Está ahí en la actualidad. Vamos a ir a comerciales, seguimos con otros temas a la vuelta, si les parece. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en el primer café de hoy. Estamos con la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Kraus, con el secretario general del Frente Amplio, Andrés Kuble, con el diputado de Bópoli, Jorge Guzmán, y el secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna. A propósito de todo lo que estaban hablando hace un ratito, más allá de lo que pueda hacer o no hacer el gobierno, le quería preguntar a Vicente Bruna, sobre todo, si hay al menos un error político, las consecuencias políticas para el gobierno, si queda debilitado el gobierno. Tenemos la opinión del diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, que dice, si llevamos 9 días recibiendo fuego de todas partes, algo se hizo mal en esto, ¿por qué negarlo? O sea, políticamente algo se hizo mal acá. ¿Qué dice el secretario general del Partido Republicano? Yo te diría que al gobierno yo lo quiero evaluar por los resultados finales. Si es que logramos efectivamente disminuir las cifras en seguridad, en crimen en el fondo, si logramos combatir el narcotráfico, yo creo que eso es lo que necesita Chile. El debate político a la inmensa mayoría de la ciudadanía no le interesa. Lo que le interesa son resultados concretos, y yo espero de este gobierno, y lo estamos viendo, resultados concretos. Y ahí, perdón lo pegado, pero es que no puedo dejar pasar lo que dijo el secretario general del Frente Amplio antes de la pausa comercial. Dice, es que lo que pasa es que no han sabido explicar la reforma. Se ha explicado, tú muy bien lo dijiste, Cecilia, se ha explicado 1 y 1000 veces. Lo que pasa es que no son capaces de entenderla. Dice, habla de la supuesta cifra. 17% de disminución en las víctimas de homicidio, ha aumentado un 64% los decomisos de droga. ¿Y entonces por qué 40% menos de los secuestros? ¿Y la ciudadanía percibe aquello? Pero que son cosas distintas, la percepción de seguridad y las cifras. Claro. Andrés habla de la supuesta cifra. En el gobierno anterior pasaba lo mismo, ¿no? En el gobierno anterior, el año 2022, fue el año con más homicidios en la historia de Chile. Entonces, pero independiente a la cifra misma y la percepción de seguridad, yo no puedo dejar pasar, insisto, no sé si es ignorancia o mentiras de Andrés, porque las cifras muestran la disminución. Se ha explicado la reforma constitucional una y otra vez. Existe una agenda en seguridad con más de 30 proyectos de ley que se van a ingresar o se han ingresado para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Entonces, el desconocimiento que está hablando el secretario general del Frente Amplio es realmente preocupante. Pero Andrés Kuble va a tener que consulta. A ver, sí, Alejandra Kraus, todos les pido si pueden hablar un poquito más alto, por favor. Cecilia, Sí. ¿ahí está bien? Sí. Ya. Una consulta, Vicente, porque él defiende los resultados en materia de la agenda de seguridad de este gobierno. Uh-huh. Y yo no voy a cuestionarle, digamos, porque así espero que ocurra en mi país, más allá del gobierno que sea. Pero eso significa que todos los instrumentos, porque el tema de seguridad no se implementa, no se inicia de un día para otro. Estas son políticas y son instituciones que están por sobre los gobiernos de turno y que para efectos de ir teniendo resultados, por lo complejo del tema, se requiere de un tiempo. Entonces, yo lo que debo suponer, mirando desde fuera, no habiendo sido parte del gobierno del presidente Boric y no siendo claramente parte de este gobierno, es que las políticas, las modificaciones legales, los impulsos, la voluntad política expresada en el gobierno del presidente Boric, en particular a través de su ministra Carolina Toa, comenzó a implementarse y a dar resultados. Si las cifras son como dice Vicente, significa que el país, a través de una política de Estado,
va en la línea correcta y sigamos con la legislación, con los proyectos de ley que corresponden, entonces no se entiende. Uh-huh. ¿Por qué vamos a modificar entonces la reforma constitucional, además de un proyecto técnicamente malo? Técnica. Entonces yo, eso, de verdad que este debate o esta disputa la hallo de loco. Reconozcamos que todo aquello que se inició, que falta mucho también, porque el crimen organizado, el narcotráfico, es muy complejo. Es muy complejo. ¿Qué está pasando con las policías? ¿Qué está pasando con todas las fuerzas de orden y seguridad? Cuando vemos elementos que pueden asustarnos porque se ha penetrado, ¿dónde están los temas de seguridad e inteligencia? Entonces, vayamos en el debate en serio, y no hagamos un recoveco para poner como, este es mi aporte como gobierno de turno. De acuerdo a mi ideología. No, reconozcamos que las cifras pueden estar teniendo resultados porque las policías, los organismos, ya hace un tiempo empezaron la curva empezó a bajar, ¿no es cierto? Es verdad eso, pero más allá de todo esto, bueno, evidentemente no se van a poner de acuerdo quizá en el fondo. Parece que no. Parece que no es posible. Pero vayamos a otro tema, lo que pasó ayer en el Tribunal Constitucional, que rechazó el requerimiento del gobierno por el tema de la reposición de servicios básicos, que estaba incluido en la mega reforma. Se acordarán ustedes, se aprobó, pero después el gobierno decide presentar este requerimiento que el ministro Alvarado no se había enterado y que él había dicho que le parecía mejor un veto, pero bueno, el asunto es que se decidió de este camino y le fue mal al gobierno. Ahora, no preocupante, lo que hay que tomar en cuenta es la reacción de las empresas como de gas y las sanitarias, que dicen que esto de reponer los servicios en 48 horas es imposible hacerlo cumpliendo todas las normas de seguridad. La solución podría venir de parte de una ley corta. ¿Les parece lo más adecuado? Diputado Guzmán. ¿Puedo antes de ir con eso cerrar un punto que me quedó dando vuelta? Sí, solo algo que creo que es relevante, Cecilia. A ver, primero yo creo que sí fue un error haber presentado este proyecto en la forma que se presentó. Yo esperaría que primero exista un acuerdo en materia constitucional para poder avanzar en las reformas que se están planteando y obviamente una reforma que realmente refleje lo que se necesita en seguridad. Pero también es muy cierto que los resultados que hoy día estamos viendo es que se logró avanzar en el gobierno anterior y que se perdió mucho tiempo cuando el Frente Amplio se opuso en el gobierno del presidente Sebastián Piñera en lograr tener un Ministerio de Seguridad, en lograr sacar adelante la ley Naín Retamal, en lograr sacar adelante la ley de robo madera y otras leyes que fueron votadas y rechazadas en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, pero que sí logramos sacar adelante en el gobierno del presidente Boric. Y yo creo que todas esas políticas de Estado que van avanzando permiten ir resolviendo y mejorando las condiciones de seguridad de Chile. Por tanto, y ahí tomando lo que decía Vicente y haciendo una crítica también a lo que dijo Andrés, yo esperaría del Frente Amplio que no solo sea un comentarista de la situación política del país, sino que hagan alguna propuesta. Y la verdad que nunca he escuchado una propuesta seria, una propuesta sustentable en materia de seguridad por parte del Frente Amplio o del Partido Comunista. Simplemente critican desde una perspectiva muy popular o muy de politiquería más que de la razón. Y ahora, respecto a lo planteado, yo creo que el Tribunal Constitucional resolvió... diputado, sí, es que por lo que ha dicho, supongo que Andrés Kuble que tendrá algo que decir. Andrés Kuble. Sí. Me parece extraño el comentario de Jorge en cuanto a la propia agenda de seguridad que prioriza el gobierno. En la parte legislativa hay materias de autoría de la bancada del Frente Amplio, como tiene que ver la persecución de la utilización de menores en crímenes por parte de bandas organizadas. Por lo tanto, por una parte dice que no hay ni una propuesta, que no hay ninguna idea, y por otra parte, dentro de la propia agenda que se decide priorizar, están proyectos de la autoría del Frente Amplio. Me parece que eso es un poquito contradictorio y también es negar la discusión que se da en el Congreso, en donde todos los partidos aportan desde las distintas miradas. Ahora sí, a mí me parece más preocupante y como decía antes, creo que las cifras están
las cifras y todo está a la vista de la ciudadanía de cómo se ha abordado el tema de seguridad, y me parece preocupante la falta de autocrítica del Partido Republicano, donde es evidente que se ha cometido un error político y no son capaces de reconocerlo. Bueno, cerramos ahí este tema, pasamos al rechazo en el Tribunal Constitucional. Diputado Guzmán, iba a referirse a eso. No, solamente que el Tribunal Constitucional no conocemos el fallo de fondo, pero un pronunciamiento bastante categórico, 9-1. Y la verdad que yo creo que cuando uno recurre al Tribunal Constitucional, pero a la vez hace declaraciones como que el proyecto es bueno, sí va en la línea, pero requería una legislación particular, etcétera, como que le da ciertos matices o ciertos mensajes al Tribunal Constitucional que lo llevan a rechazar el requerimiento. Pero en la práctica, efectivamente, esta fue una legislación que se metió un poquito por el lado, en el contexto de la mega reforma, y por tanto no se abordó con una dedicación, con un escuchar especialistas, abordar el tema desde una perspectiva. Pero esos son responsables todos los que votaron a favor. Totalmente. Y por tanto, sí, ahora lo que corresponde, luego de conocido el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, es iniciar una tramitación legislativa que haga viable, ¿cierto?, lo que en definitiva quedó aprobado en la mega reforma. Las empresas ya han manifestado que las 48 horas les parece que podría generar un problema y algo que nosotros tenemos que hacernos cargo. Así que yo creo que ya conocido el fallo, lo que corresponde es abrir una agenda legislativa rápida, expedita, para poder solucionar los aspectos que puedan haber quedado sin una correcta tramitación. Vicente Bruna, políticamente, ¿cuánto le afecta al gobierno y al diputado y al ministro Quirós en particular, que es quien tuvo la idea e insistió en presentar este requerimiento y que le haya ido tan mal? Yo creo que efectivamente, pienso bastante parecido al diputado. Creo que es un revés, pero efectivamente acá se fue al tribunal porque se alejaba de la idea matriz del proyecto, no porque no se quisiera abordar este tema, que me parece importante para la ciudadanía, para las personas que están sufriendo la catástrofe, y algo que ahora efectivamente hay que abordar a través de un proyecto para regularlo bien, de tal forma que permita la entrega de servicios seguros. Escuchábamos algunas empresas que dicen que en 48 horas es peligroso reponer, por ejemplo, el gas, porque podría generar una explosión incluso. Entonces, ahora tenemos que regularlo bien y entregarle respuesta a la ciudadanía, pero no veo mayor problema en eso. Con una ley corta se soluciona. Ahora, exactamente. El hecho de que el ministro Alvarado haya planteado ir por un veto, ¿se le debería haber hecho caso a él? No sé qué habrá sido lo que se conversó o lo que no se conversó para tomar la decisión. Entonces ahí no podría opinar, pero yo creo que en vista ya del fallo del tribunal, que en el fondo ya es categórico, lo que queda es mirar para adelante y responderle a la ciudadanía en esta materia. Claro. Alejandra. A ver, sin perjuicio que, digamos, a mí me parece razonable que se revise por expertos, más allá de las empresas, más allá de la CPC, las declaraciones de su presidenta. Más allá de eso, que me parece correcto que se vea, pero todo a propósito del requerimiento al Tribunal Constitucional. Una de esas, a lo mejor hasta se pudo haber, haber dado un golpe de una votación de 10-0, ya 9-1 en algo puede salvar a el trabajo que se hizo quien redactó el requerimiento. Pero devela, Cecilia, algo que es profundamente preocupante. Jorge lo señalaba, este proyecto, esta indicación se mete entre bambalinas, digamos, no es conocida. No, perdón. Los asesores en un proyecto de esta envergadura, teniendo todo el gobierno y particularmente el ministro de Hacienda, bastante poderoso, y sus equipos, sobre el proyecto de ley, que no hayan evaluado los alcances de esta norma que se aprobaba. Después la disputa entre las visiones jurídicas y que obviamente el ministro del Interior, por su experiencia parlamentaria, su larga trayectoria en lo que significan los alcances, las normas, tenía mayor conocimiento. Para terminar después, yo no tengo el teléfono, doy mi teléfono para que otros no se olviden. La verdad, Cecilia, dio una imagen no solo de falta de coordinación, sino que de falta de liderazgo y claridad, y una preocupación de una inexperiencia legislativa de los equipos asesores de Hacienda, del ministro Quirós, muy
preocupante, muy preocupante. A ver, entonces, eso es el punto que a mi juicio devela a propósito de la votación del Tribunal Constitucional del día de ayer. Quería preguntarle a Andrés Kuble sobre otro tema, que también ha generado mucho comentario, y hay versiones que dicen que el Frente Amplio no le gustó nada esta carta y este proyecto a 30 años firmado por el alcalde Bodanovich del Frente Amplio y el alcalde Belolio de la UDI, cuando es un pacto a 30 años pensando en el bien de Chile y la necesidad de llegar a acuerdos y todo eso. ¿Cuál ha sido la lectura interna del Frente Amplio como partido de esta iniciativa del alcalde Bodanovich? Primero quería referirme cortito al tema anterior porque no me alcancé a referir, y creo que más allá de la técnica legislativa de seguir al Tribunal Constitucional o poner un veto, los efectos eran distintos. Mientras con un veto aditivo lo que se puede buscar es efectivamente regular los detalles que pueden no haber quedado bien regulados, escuchar a expertos, con un veto lo que se quiere es, con ir al Tribunal Constitucional se quiere votar esta parte de la reforma aprobada para que no sea ley, para que las empresas no estén obligadas a nada. Entonces, ahí lo que se impuso, ya sea por falta de diálogo, fue la visión del ministro Quirós, que era que las empresas hagan lo que quieran básicamente y que esto no sea ley. Ahora se ven obligados a regularlo, y espero que con la ley corta lo que se busque es respetar el espíritu de que las empresas repongan los servicios a las personas de las zonas afectadas y no vengan con una cuchufleta de nuevo para dejarle banda ancha a las empresas porque ellas dicen que no pueden. Que al finalmente eso fue lo que pasó. O sea, con ir al TC se pusieron del lado de las empresas y no de las personas afectadas. Y ahora siguiendo a tu pregunta, la verdad es que ha generado diálogo dentro del partido, un diálogo que me parece que es muy rico. En general yo veo que hay más acuerdo respecto a la idea de encontrar caminos de diálogo y de acuerdo de largo plazo, que no la política, cuando deja de pensar en el largo plazo, las decisiones que tomamos hoy día no tienen una orientación y después nos vamos encontrando con nuevos problemas que se pudieron haber previsto antes y donde también hay cancha para ver ciertos puntos de acuerdo, que no quiere decir que haya que buscar un acuerdo por el solo hecho de buscarlo, sino que es para resolver problemas concretos que tiene la ciudadanía hoy día, o también para trazar un camino de manera de tener un Chile más desarrollado, un Chile donde se viva mejor, un Chile más igualitario, un Chile más próspero, y eso se hace trazando un camino que se recorre en el tiempo. Muchas de las políticas que tomemos hoy día pueden tener efectos a 10, a 15 años y efectos muy positivos, pero por no tener un efecto hoy día muchas veces no se toman, y por lo tanto, en general, la discusión, el debate sobre si faltaron algunos temas, si sobraron otros, siempre se da, pero esta idea de caminar también en la búsqueda de ciertos horizontes de mayor plazo, creo que es mayoritaria. Manteniendo, me imagino, las convicciones de cada una de las tiendas políticas, porque no vamos a decir que son lo mismo la UDI que Frente Amplio. Por supuesto, y cuando uno llega a acuerdo, como fue en la reforma de pensiones, por ejemplo, a cada sector le toca ceder cosas, y eso no quiere decir que uno renuncie a esas cosas, no quiere decir que porque yo por llegar a un acuerdo cedí ciertos puntos, después me olvido de mis puntos y cambio lo que creo, pero sí para construir políticas que perduren en el tiempo se requieren acuerdos amplios en la sociedad, y me parece bueno también que sectores de la derecha estén dispuestos también a mostrar ese camino que al parecer molestó al Partido Republicano, que cree que no hay que buscar canales de diálogo de acuerdo amplio, o que hay gente con la que no se pueden hacer esos acuerdos. A ver, que justamente le iba a preguntar a Vicente Bruna, secretario general del Partido Republicano, al menos una concejala de Providencia estaba absolutamente en contra, criticó esta carta conjunta del alcalde Belolio con el alcalde Bodanovich. ¿Cuál es su mirada, Vicente? No, mira, yo te diría que al fin comparto algo con Andrés sobre la mirada a largo plazo. Yo creo que es muy importante tener esa mirada a largo plazo. Agregaría que es muy importante tener esa mirada a largo plazo con cifras, que Andrés no manejaba. Respecto a la carta, al diálogo, me parece perfecto que exista diálogo, por eso estamos presentando esta reforma constitucional y queremos que se dialogue con ella, que se debata en el Congreso. Lo que están cerrándose al diálogo son justamente el Frente Amplio, que la quiere rechazar de frentón. Respecto al alcalde Belolio, no es solo el Frente Amplio el que
perdón, no solo Frente Amplio que la quiere rechazar. Dice en el Frente Amplio, sí, pero puede ser extensivo a otras personas y otros partidos. También es la DC, el Partido Socialista, el PPD, los liberales y algunas personas de la chilena, sí, pero yo espero que efectivamente esas personas, cuando vean las modificaciones que se van a hacer el proyecto, yo creo que se van a acoplar y va a salir un buen proyecto. Y respecto al alcalde Belolio, está bien que dialogue todo lo que quiera, pero que no se le peguen esas malas prácticas del Frente Amplio de cerrar el debate. ¿Por qué lo dice? Porque llama a rechazar esta reforma de plano igual que el Frente Amplio. Yo creo que eso no le hace bien a la democracia. Ok. Jorge Guzmán. No, yo solo respecto a lo señalado por Bodanovich Belolio, yo creo lo suscribo también. Yo creo que la política tiene que ponerse seria, tiene que pensar a largo plazo. El problema de Chile hoy día es que no hemos acostumbrado, o quizás algunos se han acostumbrado a disparar desde la trinchera y aportar muy poco al debate de las ideas, de cómo llegamos a consensos, a acuerdos. Yo echo mucho de menos esa política de construir acuerdos a largo plazo y validarlo y ratificarlo. Y por eso me sumo a lo señalado por Belolio, respaldo que haya una figura como Bodanovich llamando justamente a construir grandes acuerdos en favor de Chile, y critico y cuestiono la forma que ha tomado hoy día el expresidente Gabriel Boric, que habla de que moderarse sería un error cuando se pretende hacer política. Entonces como que siento que hay ahí mismo en el Frente Amplio, hay dos posiciones bien claras, una de un expresidente que parece que no maduró en el cargo de presidente y hoy día desde fuera llama a mantener esta política de atrincheramiento, de una lógica de conflicto, y hay otro presidencialista dentro del mismo Frente Amplio, que es el señor Bodanovich, que llama a construir grandes acuerdos. Yo me quedo por esa posición. Se refiere a los dichos del presidente Boric en Uruguay, donde también habló de la necesidad de llegar a consensos. No sé es si muy raro, escuchó esa parte también. Sí, que hay que llegar a consensos y el largo plazo, en fin. Andrés Kuble, no sé si quieres decir algo sobre ese punto. Yo creo que no es contradictorio lo que plantea el presidente Boric. O sea, uno para construir acuerdos no tiene por qué ponerse en el centro, ser moderado, como decía antes. Uno puede tener ideas que sean disruptivas, que sean de cambios profundos, y poner esas ideas sobre la mesa para construir acuerdos con otros que puedan tener ideas más moderadas, que puedan tener ideas de cambios disruptivos en otro sentido, para conversar y llegar a acuerdos, es algo que la política necesita y no tiene que ver con decir, bueno, hay que ser moderado. Y no creo que el alcalde Bodanovich tampoco diga lo que hay que hacer es ser moderado. Lo que hay que hacer es poner nuestras ideas sobre la mesa, que los otros lo pongan y encontremos puntos en común para avanzar. ¿Y el Partido Republicano está dispuesto a ser moderado, Vicente Bruna? O sea, contra el crimen organizado y la delincuencia no. Vamos a ser muy duros contra políticamente ellos. Le estoy hablando. Políticamente, por supuesto. Si estamos abiertos al diálogo, a la democracia, lo que pasa es que el Frente Amplio, y ahí se lo reconozco, la izquierda chilena, te diría, se lo reconozco, han hecho una muy buena tarea en tratar de vernos como extremos, pero hasta ahora nuestras medidas en materia de seguridad efectivamente son duras, pero son necesarias, pero no tenemos nada extremo. Bueno, vamos a ir a comerciales, seguimos hablando de política a la vuelta. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque, nuestro primer café de hoy, con Jorge Guzmán de Bópoli, Andrés Kuble, Frente Amplio, Vicente Bruna, Partido Republicano, Alejandra Kraus, Democracia Cristiana. Hablemos un poquito de política más de fondo. Les quería proponer, a propósito de lo que hablaban recién, ¿no es cierto?, de la izquierda, del Frente Amplio, en fin, de la necesidad de diálogo y todo aquello, y de consensos. Le quería preguntar a Vicente Bruna sobre el futuro de la derecha en Chile, justamente teniendo en cuenta entre Partido Republicano, Libertario, hasta Evópoli. ¿Cómo avisora ese futuro en esta evidente tensión que siempre hay? Porque son derechas de distintas sensibilidades, de distinta intensidad, digamos, para decirlo de alguna manera. Mira, yo la verdad tengo muy buena relación con todos los partidos del oficialismo. Me junto de forma más o menos regular, o converso de forma más o menos regular con los secretarios generales de los otros partidos, con muy buena relación. Lo que se viene, digamos, para el sector, te diría que es, por supuesto, defender a este gobierno en estos 4 años, después ver cómo logramos reelegir un gobierno
del oficialismo. Y además te aprovecho de pasar el dato. Nosotros como Partido Republicano estamos empezando a trabajar en una agenda republicana para los próximos 30, 20, 50 años, si se quiere, una agenda que va a poner el foco en la familia como núcleo motor de la sociedad, y desde la familia nosotros queremos poder impulsar distintas medidas que tengan que ver con la educación, con el fomento de la natalidad, con el rol de los padres respecto a la educación de su hijo, con flexibilizar una agenda laboral que permita a los padres realmente estar con su hijo en el día a día y educarlos ellos. Nosotros vamos para allá y esperamos que también los otros partidos del sector se sumen en este proyecto Pro Familia que esperamos impulsar dentro de los próximos meses y años. ¿Y cómo lo ve diputado Jorge Guzmán, teniendo en cuenta, recordemos que el entonces presidente de Evópolis, ¿no es cierto?, Santa Cruz decía que le iba a doler la guata tener que gobernar con José Antonio Kast, pero bueno, ¿cómo ve ese futuro así al lado de republicano, además con las reacciones que han tenido ustedes frente, por ejemplo, al proyecto de ley de reforma a la Constitución, con palabras bastante duras? Pero más allá de la actualidad, al futuro, y lo que acaba de decir Vicente. A ver, yo creo que nosotros tenemos unidad de propósito, o sea, al final la centro derecha y la derecha, Chile Vamos, republicano, entendemos las necesidades de Chile y por lo mismo hemos logrado construir una unidad de propósito que nos permite hoy día ser gobierno. Nosotros nos sentimos parte del gobierno con nuestras legítimas diferencias. Efectivamente en el pasado, y quizás en el pasado no tan lejano, hemos tenido diferencias significativas en la forma de hacer política, en cómo nosotros vemos o refrendamos la política desde cierta perspectiva, pero también aspiramos en el futuro a mantener un gobierno de centro-derecha en los próximos años. Por tanto, queremos seguir potenciando la unidad para efectos de poder seguir gobernando Chile, entendiendo que somos la mejor alternativa para el país, que tenemos la capacidad de poder resolver los problemas de fondo que tiene Chile hoy día, y creo que eso viene sin duda desde nuestra posición. De la centro derecha, pero el Partido Republicano no es centro derecha, es derecha. Con la misma unidad de propósito hemos podido construir unidad para efectos de gobernar, y por tanto aspiramos a poder ratificar esa unidad el día de mañana y seguir siendo gobierno. Yo creo que ese es el desafío que tenemos, de poder tener mayorías para poder gobernar. Me imagino seguir siendo gobierno, pero presidido por alguien de la centro derecha. Siempre vamos a aspirar, ojalá, a alguien de Evópolis, ¿no? Bueno, pero siempre entonces se ve en el futuro siempre aliado con republicanos y también con libertarios. A ver, lo que pasa, Cecilia, es que para poder ser gobierno uno tiene que construir mayorías. Y yo creo que eso lo entendió de muy buena forma el presidente José Antonio Kast. Una vez que él gana la primaria o la primera vuelta, inmediatamente convoca a todas las fuerzas que no solo son el Partido Republicano, sino que convoca a fuerzas de la derecha tradicional o de la centro derecha, incluso yendo un poquito más allá con figuras del Partido Demócrata. Entonces, finalmente, uno es ejemplo el que tiene que tener. Obviamente nosotros vamos a cuidar nuestro espacio, lo vamos a defender y vamos a querer competir desde nuestro espacio. Pero el día que esa competencia se vaya materializando y se tenga que construir mayorías que van más allá de lo que significa ser un partido político, vamos a convocar a todos quienes se quieran sumar, y obviamente el Partido Republicano, como nos convocó a nosotros, va a estar convocado también en el caso de que podemos ser nosotros quienes ejerzan ese liderazgo. Claro, bueno, va a haber la lógica batalla por los liderazgos, que eso, ¿no es cierto?, en cada uno de los sectores, pero se ven a futuro, perdón. Entonces sí. No, solo para cerrar un punto que creo que es muy valioso y que tiene que ver con lo que hablábamos antes, las posiciones más moderadas o las posiciones más extremas. Y finalmente yo creo que cuando se gobierna tiende a moderarse el discurso y la forma de hacer política, y yo quiero validar y valorar el acuerdo que llamó el presidente José Antonio Kast ayer, si no me equivoco, cuando convoca a ciertos expertos de distintos colores políticos bastante transversales a analizar cuál es la forma de poder modernizar el Estado o la forma en que funciona el Estado. Yo creo que eso es muy válido y demuestra que finalmente las posiciones extremas siempre convocan o en algún minuto convergen a la moderación cuando son gobiernos. Claro, esta comisión que hay 3 personas de la oposición, ¿no es cierto? El Partido Socialista, Osvaldo Andrade, PPD, Adriana del Piano, de la Democracia Cristiana, Andrés Saldívar. Adriana del Piano decía anoche que lamentaba y no entendía muy bien por qué no habían sido convocados también representantes del PC y del Frente Amplio a esta comisión. Pero bueno, así está la comisión y cada uno ya ha adelantado que no se trata, dijo Adriana del Piano,
cristiano, por ejemplo, y lo dijo también Osvaldo Andrade esta mañana acá en el Diario Cooperativa, ¿no es cierto?, de que este debate no debe partir de la premisa de reducir ministerios, que no hay ningún mandato para achicar el Estado, sino más eficiencia en el Estado. Y tienen 120 días para presentar este proyecto de modernización del Estado. Vamos a ver cómo avanza eso y cómo concluye, ¿no? En todo caso, sobre este punto que yo les estaba hablando de futuro, le hago la misma pregunta a la oposición, a la actual oposición. Ya hemos hablado en otras oportunidades, ¿verdad? Cada uno entonces me van a decir lo mismo, manteniendo nuestras identidades, vamos a trabajar juntos por el bien común, o no, Andrés Kuble, del Frente Amplio. Sí, o sea, es bien claro, creo que los sectores políticos tienen interés de dialogar, de buscar el bien común, de buscar aquello que le haga bien a Chile, y eso se hace, como decía antes, poniendo la mirada que cada uno tiene sobre los problemas país, pero buscando puntos de encuentro y diálogo con los distintos actores, y ahí evidentemente uno parte con quienes siente que tiene más puntos en común, que hoy día estamos en la oposición y en donde hemos podido tener un diálogo bastante fluido y donde hay bastantes puntos de acuerdo en las distintas materias que nos ha tocado discutir. Seguimos conversando acá en el primer café, ahí hablando a propósito de Chile, ¿no? Y la cueca y el 18 que se viene y esta unidad por Chile que siempre desde los distintos sectores políticos tratan de destacar, ¿verdad? Y estaba hablando Andrés Kuble desde el Frente Amplio, bueno, yo digo las palabras de buena crianza, porque después empiezan las diferencias, y es lógico, ¿o no, Alejandra? Porque hay convicciones distintas en los distintos partidos políticos. Desde la oposición, ahora, por ejemplo, está la conversación ahí soterrada de hacia dónde construir mayoría, hacia dónde se va a ir el socialismo democrático, o cuál es la mirada de la DC, hacia dónde va a ir a buscar más, digamos, va a ampliar ese rango para que lograr ser mayoría. Entonces, hacia el centro, ¿hacia dónde, Alejandra? A ver, Cecilia, yo creo que debemos abiertamente tener una conversación política muy honesta al interior del progresismo, entre las distintas fuerzas, porque la derrota que se sufrió es muy amplia, es muy profunda. No se trata que aquí existió un nuevo gobierno de derecha o, qué sé yo, centro derecha, como podía haber sido el presidente Piñera. Esto es mucho más profundo. Y además con visos que han ido preocupando a propósito de que el perfil del presidente Kast se ha ido instalando el perfil de iliberal, que además convoca a este gran encuentro de la comisión de la ultraderecha, digamos, una semana más. No, que coincide. El Foro Madrid. El Foro, exactamente. El Foro Madrid. Es decir, dele, Cecilia, yo. No, eso, el Foro Madrid, digo. Exactamente, el Foro de Madrid justo se da en un momento en que lo que se discute, y el presidente Kast tiene que explicar por qué él no es uniliberal, y muchos empiezan a instalar. Entonces, frente a ese escenario, donde podemos de alguna manera transitar hacia el populismo también, la verdad es que debemos tener un diálogo político muy profundo. Creo que es el momento de abrir una conversación mucho más amplia. Ya no basta lo que nosotros hemos desde creído el PC para a la esta DC. etapa. Exactamente, ya no basta. Probablemente son otros los puntos respecto a los cuales debemos hacer encuentros. Y por eso el desafío de una conversación muy honesta, muy profunda, la debemos hacer. ¿Y dónde se está dando esa conversación? No, yo creo que todos empiezan de ok. alguna manera en los procesos de diálogos internos que también todos los partidos están teniendo, las definiciones a través de congresos ideológicos, convenciones políticas, para ir fijando la ruta y todos tenemos unos principios claros, firmes, pero eso traducirlo para ir mirando hacia adelante cómo podemos converger hacia respuestas de la ciudadanía.
No podemos seguir haciendo lo mismo. Bueno, pero Cecilia. no sé dónde van a El diálogo encontrar no puede eso, ser. porque hacia más a la izquierda mire, del PC leo, no hay, y para el otro lado, ¿quién está? RN. Pero me pasa, Huevópolis. Cecilia, pero me pasa cuando veo justamente la columna de Tomás Bodanovich y Jaime Belolio. Y después veo hoy día Javier Couso y Arturo Fonten. Pienso que hay muchos más que están efectivamente pensando, y todos por una democracia liberal, el respeto irrestricto de las libertades públicas, personales, los derechos humanos. Creo que tenemos bases respecto a las cuales podemos empezar con nuestras diferencias a plantear algo hacia el futuro. A propósito que Alejandra Kraus nombra esto del Foro de Madrid que se va a realizar acá en Santiago, ¿no es cierto?, que es convoca, ¿no es cierto?, representantes de la derecha más dura, por decirlo de alguna manera, ¿no?, de Vox, por ejemplo, España y otros. Los republicanos ya han confirmado la asistencia. Sin embargo, la UDI, ha habido voces que dicen, no, esto es una batalla cultural que vienen empujando, que nosotros no lo dijo, por ejemplo, Eduardo Cretón, ¿no es cierto? Hace años que el Foro Madrid viene empujando con fuerza la idea de la batalla cultural, que nos termina desviando de los objetivos. Bueno, en fin, a ver, Vicente Bruna, este Foro de Madrid, ustedes saben, bueno, van a participar, y sí va a estar presente el presidente Katz. Mira, la verdad no tengo la información de si el presidente va a estar o no. Creo que una buena instancia para que se pueda debatir también ideas en la lógica de efectivamente la batalla cultural, que son necesarias, pero también dejar muy claro que los proyectos políticos son proyectos distintos. Nosotros somos distintos a cualquier otro país, otro partido internacional. Tenemos distintas realidades de las que hay que ir haciéndose cargo. Entonces es importante, yo sé que esto se tiende a hacer mucho en política, pero no categorizar en base a criterios demasiado amplios, porque eso no es justo, digamos, con cada proyecto. Y así como nosotros tenemos muchas coincidencias con algunos proyectos de otros países, también tenemos diferencias. Pero ustedes están de acuerdo, y qué le responden a aquellos de la derecha y centro derecha que no van a participar y no les parece bien. Lo que pasa es que un poco lo que decía el diputado hace un rato, tenemos distintos matices en distintas cosas. Lo importante es que en estos minutos nos está uniendo una agenda en seguridad, nos está uniendo una agenda en materia de infancia, lo que está haciendo la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Busto. Yo me saco el sombrero por la tremenda labor que está haciendo en materia de infancia, y por supuesto el ministro Raúl, que tiene una agenda de seguridad que es la agenda republicana. Nosotros lo vamos a estar respaldando siempre. Diputado Guzmán, de Bópoli, este Foro de Madrid, participar, me imagino no van a participar, ¿no? ¿Qué opinión le merece? Mira, no tengo mucha opinión al respecto. Nosotros no vamos a participar derechamente. No sé si nos habrán convocado, la verdad, desconozco respecto de eso, pero efectivamente nosotros estamos en otra línea, estamos en una línea mucho más de política contingente, también de política más trascendente en cuanto a definiciones importantes para el país. Hoy día integramos un gobierno en el cual nos sentimos muy responsables de que le vaya bien, de que avance de buena forma, pero también hemos tenido, cuando hemos tenido discrepancias o formas distintas de evaluar los temas, lo hemos hecho ver con la misma fuerza, y eso no quita convicciones respecto de participar de este gobierno y hacerlo de buena forma. Entonces yo creo que Bópoli, y también yo valido mucho la figura de Chile Vamos, hemos sido muy serios en la forma de hacer las cosas. Yo me siento muy orgulloso de eso, y también creo que el gobierno del presidente José Antonio Kast ha llevado de muy buena forma estos meses, con aciertos, desaciertos, pero en general. ¿Debería participar José Antonio Kast de este Foro de Madrid? Mira, la verdad que creo que no correspondería. Creo que la figura del presidente de la República es una figura muy de Estado, y estos foros en cierta medida puede que generen conflictos internos que es mejor evitar. Así que yo creo que como recomendación, si me lo preguntaran, es mejor restarse de participar de esa instancia. Cerremos el café con la opinión de Andrés Kuble, del Frente Amplio, sobre el Foro de Madrid. Sí, mira, yo creo que cada quien es libre de juntarse con quien quiera, con quien tiene ideas parecidas, pero también la ciudadanía y la gente juzgará por aquello. Sabemos que el presidente Kast, dentro de sus primeras visitas como presidente electo, fue a Víctor Orbán, mostrando un poco los modelos que siguen, cuáles son sus redes internacionales.
democracias iliberales, como se ha puesto de moda en estos días, y yo creo que si el Partido Republicano tiene matices con esos espacios, debería quizás plantearlos más públicamente, porque hemos visto que son en general movimientos de ultraderecha que, en base a tener un enemigo interno y también en denostar a las derechas más tradicionales, han ganado espacio en todo el mundo. Y sería bueno que el Partido Republicano, si esa es la estrategia también que quiere seguir en su batalla cultural, que, como digo, no solo contra quienes ellos consideran sus enemigos, sino también es con quienes tienen cerca, terminando absorbiéndolos, como lo hizo Bolsonaro, Milei, Trump, etcétera. Entonces, libertad de juntarse, pero la ciudadanía juzgará si es que esos matices no son planteados por quienes asistan, y pareciera que son todo un gran bloque que comparte también el camino estratégico que se ha seguido a nivel mundial. Bueno, le doy las gracias por todas las reflexiones políticas y los comentarios. Alejandra Kraus, Vicente Bruna, Andrés Kuble, Jorge Guzmán. Hasta la próxima, que estén muy bien. Muchas gracias. Buena semana para todos. Gracias. Chao. Gracias. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.